Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo un ejercicio muy difícil de polinomios de Taylor, de lo más difícil que pueda aparecer. Vamos a empezar primero con el enunciado. Si este polinomio es el polinomio de Taylor de orden 4 en cierto punto en x0 igual a 1 de una función f, ¿cuál es el polinomio de orden 3 de g de x dada por f de x por f' de x más 3x al cuadrado en x0 igual a 1? Este es el enunciado del ejercicio. Si quieren tratar de hacerlo, pueden poner pausa ahora y probar a ver qué les sale. Y si no, sigo con la resolución. O después chequean después de la pausa. Bueno, primero que nada, una aclaración muy importante. Nosotros acá tenemos un polinomio, que nos dicen que es el polinomio de Taylor de una función. Lo fundamental, antes que nada, y a menos que tengamos una buena justificación para hacerlo, es entender que este polinomio no es la función. La función puede ser cualquier cosa. Puede ser el mismo polinomio o puede ser cualquier otra función. Así como cuando tenemos una recta tangente, no conocemos a qué función le corresponde. En este caso no nos dicen cuál es la función. Solo nos dicen cuál es el polinomio de Taylor de orden 4 en un punto. Bien, pero la función podría ser cualquier cosa. No vamos a saber cuál es la función. No nos va a importar porque vamos a poder resolver el ejercicio de todas formas, ¿sí? Entonces, como estoy tratando de construir un polinomio de Taylor de una función g, recordemos la fórmula de polinomio de Taylor, pero en este caso lo voy a usar con la letra g porque queremos la de g, ¿no? Entonces, el polinomio de Taylor de una función g, el polinomio este lo voy a llamar q, pero digamos no cambia nada, va a ser, como conocemos, lo pongo bien en general, esta fórmula ya la deben conocer, pero con f en lugar de g, acá ya empieza a aparecer el factorial, perdón, acá me olvidé de evaluar en x0, y me faltan dos términos más. Sería un cubo dividido 3 factorial y acá la cuarta derivada, no, me piden el de orden 3, así que con esto terminamos. Bien, ¿qué es lo que necesito saber de acá? Yo necesito saber cuánto vale g de x0, g' de x0, g' de x0 y la tercera derivada de g en x0. Si tengo esos tres valores, ya está, ya construí el polinomio, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo para construir esos valores? Bueno, no es que g sale de la nada. Depende de f, porque está dada por una relación que involucra a la f, y a la f no la conozco, pero conozco su polinomio de Taylor de orden 4. Entonces, el primer error ya lo mencioné, es pensar que en lugar de f por todas partes puedo usar p. A menos que lo justifique de alguna forma. Pero empecemos por lo más simple. Yo necesito saber estas cuatro cosas y si las sé, ya me armo el polinomio de Taylor que me están pidiendo. Entonces,
Empecemos por lo más simple. G de, como x0 es 1, yo acá escribí x0 para escribirlo en general, pero siempre vamos a estar buscando todo evaluado en 1. G de 1 va a ser f de 1 por f' de 1 más 3 por 1 al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy agarrando la fórmula general que define G, fijando x igual a 1. Bien, bueno, acá empiezan los problemas, o más bien que hay que recordar cuáles son las propiedades que cumple un polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor P de la función f es de orden 4, ¿sí? Con lo cual coincide con la función en el punto donde hago el desarrollo hasta la cuarta derivada. Es decir, yo sé que P de 1, porque 1 es el punto donde estoy haciendo el desarrollo, es igual a f de 1. P' de 1 es igual a f' de 1. La segunda derivada en 1 también es igual a la segunda derivada de la función en 1. La tercera también. Y hasta la cuarta. Voy a poner las 4 primas, aunque se puede escribir de una forma un poco más concisa. Sabemos que esto vale. ¿Por qué? Porque P es el polinomio de Taylor de orden 4 de la función f. Ya sobre la quinta derivada no tengo idea. Puede ser que sean iguales o no. Sexta derivada, lo mismo. Todo eso depende de cuál es la función f, que en algunos casos será igual, en otros no, porque la función puede ser cualquier cosa, no la voy a conocer, ¿ok? Pero está claro que yo, si ya quería calcular este primer término, necesito saber cuánto es f1 y f' de 1. Pero por suerte, esas cosas que aparecen acá están dadas también por lo que valen en el polinomio o en la derivada del polinomio. Entonces, yo puedo ir haciendo algunos cálculos, como P de 1, que sé que va a ser f de 1, y bueno, será simplemente reemplazar en el polinomio x por 1. Acá me quedaría 1 al cubo más 3 por 1 menos 1. ¿Sí? 1 más 3 menos 1 queda 3. ¿Sí? Ahora para f' de 1, bueno, ya necesito saber cuánto es p' de 1. O sea que primero tengo que derivar el polinomio. No es muy difícil. Y después lo puedo evaluar en 1. Bueno, lo escribo de este lado. P' de 1 lo evalúo en 1 y me queda 3 por 1 al cuadrado más 3, me queda 6. ¿Sí? Así que con todos estos datos, yo ya sé que tengo acá un 3 por 6, ¿sí? Estoy escribiendo los resultados que acabo de obtener acá y acá, ¿sí? F de 1 siendo 3 y f' de 1 siendo 6, más 3. O sea que esto me da 18 más 3, 21. ¿Sí? Eso ya es el primer término que aparece en el desarrollo del polinomio de Taylor. ¿Sí? Bien. Vamos a ir guardando algunos valores importantes que van a ir apareciendo. Ya van a ver por qué, pero sabemos que f de 1 es 3. Sabemos que f' de 1 es 6. Los vamos a guardar porque son importantes. Pero ahora vamos a pasar al siguiente término que ya se empieza a complicar un poquito. Bueno, justo eso en realidad lo quiero mantener. Ahora vamos a ver por qué.
Lo voy a correr un poco, lo dejamos por ahí y vemos. Yo ahora necesito pasar al segundo término, ¿sí? Al término lineal. Necesito G' evaluada en 1. Bueno, de vuelta, yo tengo acá la definición de G como f por f' más 3x al cuadrado. Y acá me van a permitir que yo deje de escribir un poco los paréntesis y las x. Se los pueden imaginar igual y los pueden escribir ustedes si quieren, pero yo para hacer un poquito más ágil la escritura y que no repetir tanto, hacerlo un poco más breve, pero hay que recordar siempre que f es función de x. Algo que se escribiría así tal vez. También como lo es g, ¿sí? Pero empecé a dejar de escribir el argumento. Esto me permite encontrar la derivada de g. Ahora, bueno, del segundo sumando sabemos cómo hay que derivar. Solo bajo la potencia me queda 6x. Pero del primer sumando no es algo tan fácil, porque tengo f de x por f' de x. Es decir, estamos hablando de un producto de dos funciones. Al derivar tengo que aplicar la regla del producto. Derivo la primera, que era f, pasa a ser f', por la segunda, que era f', más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Acá es donde se empieza a complicar. Esto me gustaría evaluarlo en 1, ¿sí? O sea, va a aparecer f de 1 por f de 1, o sea, f' de 1 por f' de 1, más f de 1 por f segunda de 1, más 6 por 1, ¿no? Esa parte no va a molestar. Por suerte, ya algunas de estas cosas las teníamos, ¿sí? De acá. Y por eso las dejé anotadas, porque aparecen. Bueno, acá tengo un 6, ¿sí? f' de 1 es 6. De vuelta, f' de 1 es 6. F de 1 es 3 y f segunda de 1 todavía no lo sé. Así que vamos a eso. Vamos a usar lo siguiente que ya aparecía acá. La segunda derivada de la función en 1, que es lo que estoy buscando para poder terminar este cálculo, es lo mismo que la segunda derivada del polinomio en 1. Y por eso yo me guardé acá el polinomio. Acá vamos a tener muchas cosas que escribir. Por eso me guardé acá el polinomio, su primera derivada, para poder ahora calcularle rápido la segunda derivada. Esto me queda 6x más 3, que es una constante, se va a 0. Bien, fantástico. Entonces, al evaluar en 1, esto me da 6. Pero como sabemos de esta propiedad, que junto con todas las demás caracteriza el polinomio de Taylor de orden 4 de la función, sabemos que este 6 no es solamente la segunda derivada del polinomio de Taylor en 1, también es la segunda derivada de la función en 1. Así que acá empiezan a aparecer muchos 6 por algún motivo. Pero bueno, tenemos que hacer este cálculo finalmente, ¿sí? 6 por 6, 36, más 18, que da de 3 por 6, da 54, más 6, 60. Entonces, todo esto queda 60, ¿sí? Que este es el término. Yo nunca escribí, o sea, lo escribí y después lo borré, pero era importante mantenerlo escrito. Pero
G' de 1, bueno, G' de 1 es 60, con lo cual ya tenemos este de acá. Yo mejor voy escribiendo estas cosas. Este de acá es 60, ¿sí? El primero no lo escribí, pero era fácil por suerte, así que lo voy a repetir. Todo esto ya lo puedo borrar. Pero voy a dejar alguna cosa. Voy a dejar esto porque ya van a ver por qué. Voy a repetir el cálculo que tenía para G de 1. G de 1 siendo, como ya lo hemos hecho, F de 1 por F' de 1 más 3 por 1 al cuadrado. Y esto me daba 3 por 6, 18, más 3, 21. Eso, que nunca lo escribí acá. Y era importante porque era el término independiente del polinomio de Taylor, ¿sí? Eso daba 21, ahora que me acuerdo. Bien, pero hasta ahí, esa era la parte más fácil de todo. Ahora, yo quiero calcular un término más. Y después peor porque voy a querer calcular un término más, ¿sí? ¿Qué pasa con el término de orden 2? Necesito la segunda derivada de g. Por eso me estoy guardando la primera derivada de g. Para que ahora derivar encontrar la segunda derivada, bueno, sea un poco más fácil. Esto lo voy a reescribir. Voy a tratar de hacer la menor cantidad de cuentas, ¿sí? Acá que tenía f' por f', lo escribo como f' al cuadrado. Bueno, esto lo dejo así porque no me queda otra, y acá esto lo dejo así. Bien, pero para la segunda derivada, ¿qué pasa ahora? Bueno, puedo hacer una regla de la cadena en el primer sumando, ¿sí? Tengo el cuadrado de una función. Sí, esa función es la derivada de otra función, etcétera, pero bueno, ¿qué importa? ¿Cómo se hace en este caso? Baja el 2, queda esto así, y quedaría un exponente de un 1 que no hace falta escribir. ¿Sí? Esa es la derivada del primer término, pero hay que multiplicar por la derivada del argumento, ¿sí? Esa es la regla de la cadena. Bueno, la derivada de f', por definición, es f''. Así que hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. En este segundo término, yo tengo de vuelta una regla del producto, porque es la función f multiplicada por la función f''. Entonces aparece la derivada de la primera, que es f' por definición, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que ya aparece la tercera derivada, y bueno, el 6x pasa a ser simplemente 6. Para hacer los cálculos más fáciles, simplemente noto que esto y esto es lo mismo, con lo cual acá tengo 3 f', f'', y después me queda el resto que lo dejo igual. Ahora, al evaluar en 1, bueno, me queda 3 por f' de 1, que ya hemos establecido que es, ¿sí? F' de 1 es 6. F' de 1 también dio la casualidad de que era 6. Después, f de 1 era 3, como lo tenemos anotado acá. Y f'' de 1 todavía no lo calculé de ninguna manera. No sé cuál es la tercera derivada de f en 1, pero lo que sí sé es que coincide con la tercera derivada del polinomio en 1. Bueno, la tercera derivada del polinomio, si ya tengo la segunda, que es 6x, bueno, la tercera va a ser 6 como función constante. En particular, al evaluarlo en 1, reemplazo todas las x, que no hay, y me queda un 6. Esto está lleno de 6 por algún motivo, pero bueno, la tercera derivada
del polinomio en 1 es igual a la tercera derivada de la función en 1. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo acá, que junto con todo lo demás caracteriza el polinomio de Taylor de orden 4. Con lo cual, ¿qué pasa acá? Que yo sé cuánto vale f triple prima en 1. Vale 6. Entonces puedo escribir 3 por 6. Y bueno, finalmente más 6. Acá vamos a ya por ahí recurrir a la calculadora. Tal vez. Pero bueno, hacemos la cuenta, no es nada muy terrible. 3 por 6 por 6 más 3 por 6 más 6 y me termina quedando 132. ¿Sí? Entonces, este de acá me dio 132. Fíjense que yo estoy diciendo a lo que es igual cada derivada. No estoy hablando de la... no estoy hablando de después de dividir por el factorial. Eso lo dejamos para dentro de un ratito, ¿sí? Bueno, ahora pasamos al último término. Medio que ya casi estamos. Si me siguieron hasta acá, es el mismo procedimiento, los mismos argumentos todo el tiempo. Algunas cosas de acá se pueden borrar y las voy a borrar, porque si no, no tengo espacio. Las cuentas son bastante largas, pero ven que no son tan terribles tampoco. Esto ya no me importa porque ya escribí cuánto es. Y esto lo muevo un poquito más para arriba. ¿Por qué quiero tener la segunda derivada de g a mano? Bueno, simplemente porque voy a necesitar la tercera. Entonces, ¿cómo conseguir la tercera más fácil? Bueno, teniendo la segunda y derivándola una vez más. Bueno, acá tengo de vuelta un par de cuestiones. Tengo tres sumandos, tres términos. Lo que voy a hacer primero que nada es sacar el 3 como un escalar que queda multiplicando. Pero acá queda una regla del producto. F', ¿sí? La derivada de la primera, o sea, la derivada de esta F', que es F', por la segunda, sin derivar, más la primera por la segunda derivada, ¿sí? O sea, el segundo factor, que era f'', lo derivo una vez más y me queda la tercera derivada de f. Eso es una de las reglas de producto. Ahora en el segundo término también tengo una regla de producto. La derivada del primer factor es esto, el segundo factor es esto, y la derivada, bueno, y el primer factor lo dejo igual, pero la derivada del segundo factor, acá ya me aparece la cuarta derivada de f, que ya es medio feo de escribir 4 primas juntas. Y por último, perdón, esto tiene que ser una multiplicación, siempre, ¿no? En la regla del producto aparece una multiplicación. Y por último tengo que derivar el 6, que, bueno, la derivada de 6 se anula y queda como un más 0 que no hace falta escribir. Bueno, de vuelta para simplificar los cálculos, yo veo que acá tengo, si puedo juntar algo lo voy a juntar, porque acá tengo tantas cosas que si uno nunca junta, si no hubiera juntado nada desde el principio, yo tendría un montón de términos acá, y se puede hacer de esa forma, no hay ningún problema, pero lo que pueda juntar lo voy a juntar para hacer más rápida la cuenta, ¿sí? Entonces, yo acá veo que tengo esto igual a esto, ¿sí? Acá aparece 3 veces y acá aparece una vez. Puedo poner 4f', f''. Después, bueno, acá imagínense que lo que yo hice fue una distributiva sobre estos dos sumandos, obviamente, ¿no? Y esto de acá no cambia en casi nada, honestamente, pero lo escribo así. Es un producto de una cosa por sí misma, lo pongo al cuadrado, pero bueno, como distribuí, quedó multiplicando por 3.
Y el otro término que me quedó fue f por f cuarta derivada, ¿sí? Genial, porque lo último que necesitamos para formar el polinomio es la tercera derivada en 1, ¿sí? Lo que aparece acá. Que después, por suerte, vamos a dividir un poco para que los números no sean tan grandes. Vamos a dividir por los factoriales. Bueno, y acá muchísimos datos ya los tenemos. Hay uno que no, pero ya llegaremos ahí. Entonces, acá dice 4 por f' evaluado en 1. Yo ya tenía f' evaluado en 1. Por f su tercera derivada evaluado en 1. Que ya lo teníamos de un cálculo anterior, ¿sí? Buenísimo. Más 3 por f su segunda derivada, que acá está, evaluado en 1, obviamente, me da 6, bueno, al cuadrado, más f de 1, que era 3, más la cuarta derivada de f evaluada en 1. Bueno, esa no la tengo, pero gracias a que p es el polinomio de Taylor de orden 4 de la función f, vale hasta acá, vale hasta la igualdad en el punto, hasta la cuarta derivada. Entonces, si yo quiero f cuarta derivada evaluada en 1, va a ser lo mismo. Acá escribí una p, todo el tiempo hubo una p. No, esto debería ser una f. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la cuarta derivada de f evaluada en 1, como este es el polinomio de Taylor de orden 4, me alcanza con ver cuál es la cuarta derivada del polinomio de Taylor evaluada en 1. Bueno, por suerte acá tengo el polinomio de Taylor derivado 3 veces, lo que me hace fácil calcular cuál es el polinomio de Taylor derivado 4 veces, solo tengo que derivar una vez más. Y a esta altura me quedó una constante. ¿Sí? La tercera derivada de p es 6, que es una constante. Bueno, la cuarta derivada será 0. De vuelta, una función constante. Si yo quiero saber p cuarta derivada en 1, para saber f cuarta derivada en 1, lo único que tengo que hacer, que es válido por esto de acá, lo único que tengo que hacer es evaluar en 1. Y evaluar en 1 una función constante, o evaluar en cualquier parte una función constante, me da ese valor constante que tiene, es decir, 0. Así que me queda 3 por 0. Y ya estamos, simplemente hay que hacer este cálculo, que pueden hacer con calculadora o a mano, como quieran, pero básicamente tenemos, se pueden juntar algunas cosas, pero ¿para qué? No sé. Si no me equivoco, bueno, este último término no suma nada, si no me equivoco esto da 2,52, ¿sí? Con lo cual esta tercera derivada de g evaluada en 1 me da 252, ¿sí? Ahora sí, ya puedo borrar todo, porque ya tengo todos los coeficientes del polinomio de Taylor que estaba buscando. Acá estaban las propiedades fundamentales que necesité usar. Acá hubo cálculos auxiliares, pero los resultados están acá. Y lo único que falta hacer es, en estos dos casos, dividir por el factorial correspondiente. Y bueno, este x0 cambiarlo por el x0 que realmente es, que lo dice el enunciado todo el tiempo, es 1, ¿sí? Entonces, vamos a borrar un montón de cosas para que no molesten. Todo esto se puede borrar, ya me puedo olvidar de todo. Lo único que me falta hacer es 2 divisiones, esencialmente, ¿sí?
Entonces, a ver. Vamos a volver a escribir este polinomio que estábamos buscando. Q de x, bueno, ya no sé en qué color escribirlo, pero ya lo podemos poner en azul, como si fuera la respuesta al enunciado. El polinomio es el siguiente. 21 queda como término lineal, independiente. 60 queda como término lineal. Y en lugar de x0 yo voy a poner ya 1. Después queda 132, pero no sin dividirlo primero por 2 factorial. Recordemos que 2 factorial es 2 por 1, o sea 2. Así que 132 dividido 2 da 66. De vuelta, x0 lo reemplazo por el valor que es. Y por último, 252, parece muy grande, pero todavía falta que yo lo divida por 3 factorial. 3 factorial siendo 3 por 2 por 1, o sea 6. 252 dividido 6 es 42. Y me queda x menos, el x0 que ya estamos reemplazando por el 1, porque siempre me dijeron que el polinomio de Taylor está desarrollado en 1. Esto de acá es la solución al ejercicio. Si uno quiere, pero no veo por qué querría, puede aplicar binomio de Newton acá, ¿sí? Y acá lo mismo, y desarrollar y que quede de otra forma el polinomio, pero yo no le veo el sentido a hacer eso, ¿sí? Con esto termina el ejercicio, ¿sí? Un comentario que se puede hacer es el siguiente. A mí me daban el polinomio de Taylor de orden 4. ¿Por qué después me piden uno de orden 3? Y la respuesta es muy simple. La nueva función, que está definida a partir de la función f, cuyo polinomio de Taylor de orden 4 conocemos, ya involucra la derivada. Es decir, con eso pierdo un dato de alguna forma. Yo no voy a poder calcular la cuarta derivada de g. O sea, sí puedo seguir haciendo como venía haciendo y tenerlo expresado en términos de f, f' y sus derivadas sucesivas. Así puedo calcular cualquier derivada de g. Pero cuando me toque evaluar en 1, no voy a tener ninguna garantía de cuál es ese valor. Así como vieron en todas las ecuaciones que yo había puesto acá, que caracterizaban el polinomio de Taylor, la última hablaba de la cuarta derivada de f. Cuando yo quiera calcular, si quisiera, ¿no? Pero la quinta derivada, la cuarta derivada de g, y en algún momento va a aparecer la quinta derivada de f, sobre la cual no sé nada, ¿sí? Podría ser cualquier cosa, depende completamente de la función y la función no la conozco, solo su polinomio de Taylor. También hay otro comentario para hacer. Si yo tengo acá un polinomio de Taylor que es de orden 4, porque me lo dicen, este polinomio es el polinomio de Taylor de orden 4, pero ¿cuál es el grado de este polinomio? Y me fijo la x de mayor exponente, tiene grado 3, ¿sí? ¿Por qué pasa que me queda un polinomio de un grado más chico que el orden? ¿Por qué esto tiene grado 3 y el orden es 4? Eso siempre pasa y definitivamente pasa cuando alguna derivada en el medio se anuló. O sea, en este caso la derivada cuarta. Porque si uno se fija en la fórmula en general de cómo uno forma un polinomio de Taylor, bueno, acá de orden 3, digamos, ¿no? Pero podría ser de orden 4 o de cualquier orden. Olvidémonos de los resultados que nos dio para este caso en particular. Esta es la fórmula en general, escrita con g, pero bueno, podría ser f. Esta es la fórmula en general para un polinomio de Taylor de orden 3.
¿qué pasa si la tercera derivada en el punto donde estoy haciendo el desarrollo se anula? Y todo este factor, todo este sumando, perdón, va a desaparecer, porque acá hay un 0 y no importa, por todo lo demás que multiplique, se va. Entonces me termina quedando un polinomio de grado a lo sumo 2. Entonces esto es como un tip que pudiera servir, que si yo ya digo, veo el problema y lo leo así, y digo, bueno, este es el polinomio de orden 4 de una función. Sí, pero tiene grado 3. Esto me está diciendo inmediatamente, más allá de que hicimos la cuenta para verificarlo, me está diciendo inmediatamente que la cuarta derivada en el 1 es... En el 1, bueno, en el punto que esté haciendo el desarrollo, es 0. Digo, no hay chance. Yo cuando derive el polinomio 4 veces, si era un polinomio de grado 3, me va a quedar la constante nula 0. Eso ya me lo está diciendo, digo, lo puedo saber sin hacer ninguna cuenta. Finalmente, lo que me gustaría mencionar es que no hace falta escribir tantas primas. A partir de cierto punto uno puede escribir lo siguiente. Algo así, por ejemplo. Entre paréntesis, para que no piensen que es como un cuadrado, una potencia cuarta. Y esto se va a entender como la cuarta derivada, la quinta derivada de la función. O también lo pueden ver con caracteres romanos. Pero bueno, de todas formas es una forma más práctica de escribir derivadas bastante altas, como en este caso que llegamos hasta la cuarta, pero llegué a mencionar la quinta. Bueno, acá está todo el ejercicio del enunciado y su respuesta. Si tienen alguna duda sobre algo del procedimiento, lo pueden preguntar en los comentarios. Y si quieren seguir recibiendo material de este estilo, pueden suscribirse al canal. Les mando un saludo y que estén bien.